lleve. Bai, bai, bai. Beno, arratsaldeon denori. Mila esker denori honea etortzeagatik, bai. Eta beti bezala, hemendik aurrera nik erdaraz egingo dut, bestela zerra izango da niretzat eta zuretzat ere bai. Bueno, yo, para quienes no conozcáis Arteliburu y demás, yo soy Luis Barrios, soy uno de los miembros de Arteliburu 21. En este caso, pues hago de portavoz, de presentador de esta conferencia. Arteliburu es una asociación que tiene como objetivo el conocimiento, el estudio, la experimentación, la promoción de las artes y oficios del libro, y de una manera más especial del libro de artista, porque el universo de las artes y oficios del libro es como muy grande, ¿no? Y no nos lo podemos comer entero. Bueno, una de nuestras actividades consiste en organizar todos los años unos encuentros sobre el libro de artista. Este año estamos en la 6ª edición y esta conferencia forma parte de estos encuentros. Estos encuentros finalizarán entre el día 29 y 31 de octubre, atención, en el Museo Sant Telmo. Allí habrá una gran exposición con 130 libros de artistas pertenecientes a una gama muy rica y muy variada de artistas procedentes de todo el Estado español. ¿Vale? Así que no os lo perdáis. La programación con todos los detalles y demás lo tenéis en los carteles que hay ahí en la entrada. Para quienes no lo hayáis visto, ¿vale? Aquí tenéis la programación completa y demás, ¿vale? Bueno, entonces dejo ya de hablar de mí, de nosotros, y presento a Gloria Bordons, ¿vale? Lo primero que tengo que decir de ella es que no nos conocíamos absolutamente de nada. Ella supongo que tampoco conocería Arteliburu. Y la historia es la siguiente, la cuento porque es muy rápida y es muy expresiva de cómo es Gloria Bordons, ¿no? Y del agradecimiento que le debemos. Yo llamé andábamos hace tiempo detrás de esta idea, ¿no? Tapies y Brossa, ¿no? Que son dos referencias importantísimas para la gente que andamos en este mundo del libro de artista, de la edición de arte, etcétera, etcétera, ¿no? Y se me ocurrió llamar a la Fundación Brossa. Y, oye, ¿no conoceréis a alguien que pueda darnos una conferencia en Donosti, en los encuentros sobre este particular? Sí, tenemos la persona adecuada. No me digas, sí, Gloria Bordons. Ah, vale. Me puse en contacto con ella y en un día había dicho sí, sin conocernos de nada. Entonces, claro, eso da una medida de lo acogedora que es esta mujer, ¿verdad? Eso es porque me pidió una cosa que yo le podía decir que sí, claro. Muy agradecidos, ¿right? Bueno, tiene un currículum larguísimo que si os lo leo entero os voy a aburrir, entonces citaré solo algunas de las cosas así más destacadas. Es doctora en Filología Catalana y licenciada en Historia del Arte y ejerce como profesora en la Universidad de Barcelona. Catedrática de Educación Lingüística y Literatura en la misma universidad. Es coordinadora de la especialidad de Lengua y Literatura Catalana Castellano del Máster de Formación de Profesorado de Enseñanza Secundaria. Forma parte también de un grupo de investigación titulado Poesía y Educación. Exacto. Además ha sido profesora invitada en numerosas universidades de muchos países como Brasil, Chile, Argentina, Portugal, Venezuela, Polonia, Francia, Serbia y seguro que se me olvida algo. Y Gloria Bordons está además considerada como la gran especialista en el análisis y el conocimiento de Joan Brossa. Forma parte además de la Fundación Joan Brossa, en fin, tiene además una larga lista de publicaciones, de investigación y tal, que como comprenderéis no puedo relatar, ¿no? Total, que estamos en muy buenas manos, así que mil gracias, Gloria, y yo por mi parte pues un abrazo. Bueno, y ahora como Gloria tiene que hablar sin mascarilla, pues yo me bajo y volveré. Bueno, mil gracias, Luis. Todo esto es porque, un poco como decimos en catalán, soy una formigueta, o sea, que muy trabajadora y tengo ya una buena edad.
O sea que la acumulación de los años pues van creciendo los libros y van creciendo los papeles, en casa ya no se cabe, en fin, esto que sucede cuando uno tiene una pasión. Y como ha dicho él, estoy entre el arte y la literatura, mejor dicho, y dentro de la literatura la poesía. Y siempre he estado entre una cosa u otra, y entonces, como decía Brosa, que como él también era, no se podía poner en una, no sé si, no se podía poner en con una etiqueta y era inclasificable, y dice, como soy inclasificable, no existo. Bueno. Pues voy a empezar con esta relación que, si le dije que sí a Luis inmediatamente, es porque hace ya unos años, no sé si sería, no sé, el 14 o algo así, en la Fundació Tàpies surgió una idea a partir de una colega buena amiga, artista y profesora de la Facultad de Bellas Artes, con la que hemos hecho un tándem en estas cuestiones. Y nos conocimos justamente a partir de que ella estaba metida en los libros de artista de Foix, que a mí también me interesaban mucho, en fin, aquellas cuestiones. Total que les propusimos a la Fundació Tàpies un taller sobre libros de artista, con una parte teórica y luego otra parte práctica. Y lo pudimos desarrollar y realmente tuvo mucho éxito, sobre todo diría yo por la parte práctica, porque se hicieron unas cosas maravillosas. Pero en la introducción también había otra profesora sobre cuestiones generales sobre los libros de artista, pero yo ya preparé, digamos, lo que más o menos os explicaré ahora, con lo que era muy fácil decirle que sí cuando tienes una cosa hecha a medida de lo que te están pidiendo. Pues bien, voy a empezar primero por lo que sería ¿por qué el del interés de Tàpies? O sea, vamos a empezar por el artista, entre comillas, Es decir, hablaremos de un artista y de un poeta, aunque el poeta a veces haga de artista. Pero al menos por las etiquetas que ellos querían ponerse a ellos mismos. Y en una entrevista que le hizo Borja Villel en una ocasión a Antoni Tàpies, hablaron bastante de este tema de los libros de artista. Y él, cuando la primera pregunta era ¿cuándo y por qué empezaste a hacer obra gráfica?, Tàpies contestó: mi primer estímulo me llegó de algunos editores de obra gráfica, la Sala Gaspar, Edicions Polígrafa y otros. Pronto vi las posibilidades que me ofrecía este medio para experimentar con técnicas y materiales nuevos. Los aspectos materiales de la obra de arte siempre me han interesado muchísimo, hasta el punto que han llegado a ser el elemento central de mi trabajo. El grabado, en este sentido, me abría un abanico de posibilidades expresivas muy amplio. Y además, luego, cuando le pregunta de dónde le viene este interés, él habla de que siempre había estado rodeado de libros, que la afición quizás le viene de familia, que su bisabuelo y su abuelo tenían una librería y una casa editorial en Barcelona, que trabajaban en esto y que desde su infancia vivió rodeado de libros. Pero él dice, en realidad muchos no los leía, sino que los miraba o los tocaba. Me gustaba sentirlos entre las manos. A mí me ha llegado a impresionar mucho el olor de un libro. Los libros, sus aspectos materiales, hablan mucho de la estética y de la historia de una época. No es gratuito que en un momento determinado se escoja un papel, un tipo de letra y un encuadramiento concretos. Bien, luego se extiende bastante en todo esto, pero el libro de Bibliófilo es un ejemplo, dice él, claro, en el que el soporte y el contenido se identifican
o si no, es así como yo lo veo, ¿eh? Este aspecto material, lo digo porque él, en este sentido, aunque haya trabajado con un poeta, siempre defiende este aspecto material. En la entrevista le preguntan también por sus colaboradores o las personas con las que ha trabajado más. Y evidentemente los que más son Brossa y Foix. Y de Brossa, y que además habla de que él fue quien le introdujo en el surrealismo, etcétera, cuando habla le pregunta qué han significado las colaboraciones con Brossa, ahora, digamos, voy a hacer un poco de spoiler de lo que veremos después, y dice, con Brossa he colaborado en distintos libros de bibliófilo, pero hay dos que son especialmente importantes: Al pa a la barca, o sea, el pan en la barca, y Novela, ya que los hicimos con una gran intensidad. En el pa a la barca recuerdo que creamos y organizamos la secuencia de textos y dibujos conjuntamente. Considero que este libro es una de mis mejores aportaciones en este campo. Este tipo de libros se suele tratar como un objeto precioso. En cambio, yo no tuve ningún inconveniente en hacer todo lo contrario. Rasgándolo, por ejemplo, rasgando una hoja, enganchando papeles en ella y hasta incluso manchándolo. Novela fue también una colaboración muy íntima, pero en otro sentido. Nos pusimos de acuerdo en no decirnos lo que el otro haría. Cada uno inventó su propia novela. Más adelante hice otros libros con Brossa, como El rey de la magia, pero ya tenían un carácter más circunstancial. Los hicimos principalmente por un afán cívico, para contribuir a causas sociales o políticas. Eso también lo veremos. Pero es cierto eso que dice él, que en realidad estos dos libros son los más distintos y también los que de alguna manera los han hecho pasar a la historia de los libros de bibliófilo. Vamos, no sé si tengo que enfocar hacia allí o hacia aquí o hacia aquí, o si no ya directamente lo pasamos por aquí. Sí. Bueno, ahora sí nos metemos con Brossa y Tapias, ¿eh? Y voy a empezar un poco por la amistad que tuvieron. Una amistad que tiene un principio cuando justamente se conocen en el grupo Dau al Set. De hecho, se conocen un poco antes, en el año 46. Brossa y otros hacen una revistita que se llamaba Algol, y en la exposición de esta revistita, pensad que esto era el año 46, por lo tanto eran 4 en un local, ¿no? En este caso de Sarriá. Y allí vienen Tapias y su primo Modest Cuixart. Y bueno, les parece muy sorprendente lo que era aquella pequeña revista, y bueno, empiezan ya a hacerse amigos unos de otros, y a partir de ahí surgiría Dau al Set. Pero si he puesto este retrato, esta pintura, es una pintura, esto es el retrato de Brossa, pero un retrato de Brossa que se lo hizo, lo que está debajo, el Brossa de cuando era joven, es un retrato realista, se lo hizo en el año 1950 y se lo regaló. Y al cabo de 20 años le pide, por favor, ¿tienes la pintura aquella con tu retrato? Brossa le dijo sí, me dice, ¿me lo dejas? Vale, pues sí, y se lo devolvió de esta manera. Es decir, con todos estos, con pizarra encima, una especie de esponja
en medio, y bueno, 1950-1970, para que se viera su evolución. Podríamos decir, quizás es que renegaba de aquella época. En parte sí, porque muchas veces hablando y en entrevistas que se le pedían algo sobre la época de Dowell Set, es decir, de los años 50, él decía, oye, todo aquello eran cosas de chiquillos y no quería saber gran cosa, porque después hizo el gran cambio y no tiene nada que ver con este Tapias más figurativo. Pero lo curioso es esta, digamos, evolución, que el cuadro, digamos, por su manera de hacer, ya no le gusta de aquella manera, pero se lo pide y se lo hace, como digamos, nuevo, un poco a la manera más Tapias y ya definitiva. Y esto explica también una relación de muchos años, ¿eh? Es una relación que tiene su final y ya veremos, pues, cómo es un poco este final y el porqué. Aquí vemos un poco del espíritu de Dowell Set, a partir de las fotografías de cómo era Tapias y cómo era Brossa en aquellos años, pero además intervenidas, porque las fotografías son de Enric Tormo, una persona importante también de aquellas que están un poco detrás, y dibujos en pluma de Modest Cuixart. Pero se puede ver todo el mundo onírico, por decirlo así, de Dowell Set. Y en esta revista empezaron los artistas a darse a conocer, y en el caso de Brossa también con su poesía, o hasta incluso en la primera exposición que hizo el grupo Dowell Set, fue una exposición en el año 51, y en esa exposición también Brossa expuso obra plástica, si le podemos llamar así, expuso quizás lo habréis visto, un objeto que es sencillamente un martillo y un naipe, una carta, pero que es un naipe que está hecho de otros dos naipes, un poco de la reina de corazones y otro poco de otra carta. Y bueno, pues esto expuso, y también otra pieza, que de hecho hay 2 ejemplares, que era un papel, y en ese papel un montón de agujas atravesándolo, y aparte de las agujas, escrito unos monosílabos sin ningún sentido, ¿eh? Podría ser como un poema sonoro, si queréis, pero ese tipo de cosas. Y un tercer objeto que se ha perdido. Este era un poco el espíritu de Dowell Set. Hay otra cosa en esta época de Dowell Set, que es que Brossa titulaba lo que eran los cuadros de Tapias. O sea, hay muchos títulos de aquella época de Tapias que los títulos se los proporcionaba Brossa. Un caso es esta pintura que tenéis aquí, muy oscura y con unas figuras también extrañas. Se titula 7 golpes con la mano del mortero. 7 golpes, y esto es del año 49. Y claro, pertenece al fondo Joan Brossa, esto le tenía Brossa, pero los otros pues son la transformación nocturna de un león en J. Arrumoc, o bien el rapto de Batafra. L'escarnidor, no he encontrado traducción al castellano de esto. L'escarnidor es como que es de escarnio, de diademas, o el dado moderno de Versalles y otras. Y también hay muchos cuadros de Joan Pons, que también era Brossa quien le ponía los títulos. Esto de Arrumoc, Batafra y Cetina y otros nombres de este tipo es una especie de mitología que se la inventó Brossa,
y que la construyó como, bueno, pues son relatos que podrían ser haber sido encontrados en algún documento, es decir, en alguna piedra de los babilónicos, de tribus babilónicas. Bueno, él ya veréis que tiene una imaginación bastante grande. Pero lo más curioso es que en la revista Dao al Set, imbuido de aquella época de Babilonia y de la Biblia y de demás, escribió 3 oráculos a los 3 pintores de Dao al Set. Oráculo dedicado a Antoni Tàpies, dedicado a Joan Pons y otro dedicado a Cuixart. Y la verdad es que ellos, y en entrevistas Antoni Tàpies lo había dicho, que Brossa pasaba por ser como el que les enseñaba, como una persona que sabía más que los demás. Todos hablaban de que como era mayor que ellos, pues, en fin, le tenían como casi un profeta. Lo curioso es que cuando uno ve a qué edad tenía Brossa y qué edad tenían ellos, pues Brossa nació en el 19 y Tàpies nació en el 23. Muchos años no se llevaban, es decir, se llevaban 4 años, pero tenía algo que hacía que todos estuvieran muy atentos a lo que decía Brossa. Pero es que además a Brossa le encantaban el libro de los profetas y le da por escribir oráculos, pero oráculos que tienen toda la forma que tenían los oráculos del libro de los profetas, y por lo tanto empieza como se empieza normalmente. Os lo voy traduciendo sobre la marcha. Si hay alguna palabra extraña voy a mirarla, que antes he buscado algunas. El año 1949, el mes noveno, el 13º día del mes, yo, Joan Brossa i Sarganta, aquí ya se inventa el segundo apellido, porque él no se llamaba Brossa, pero el segundo apellido era Cuervo, y no le gustaba nada este apellido, llamarse Cuervo. Aquí se lo cambia por Sarganta, que en catalán hay un tipo de lagartijas que se llama sargantana, o sea que viene de este Sarganta. Bien, me encontraba descansando, o sea, tumbado en mi casa, y sentí una voz que decía: Joan Brossa, profetiza sobre Antoni Tàpies, profetiza Joan Brossa, y dirás a Antoni Tàpies, esto dice el oráculo. Entonces empieza: en un ternero de 3 años harás hacienda, se ha terminado la juerga. La luna retrocederá encima de las cenizas y un mal tiempo cogerás con tu lazo, porque lo que te dice se realizará después de ahora, y he aquí que girarás el rostro y toda la gente de alrededor, etcétera, etcétera, pero son una cosa catastrófica, He aquí, al final dice que la juerga cederá a la ira y un aire desolado atravesará el sol encima de los relojes de sol. Esta es la palabra del oráculo Antoni Tàpies a través de Joan Brossa. Dice así, y así 2 o 3 páginas, y esto se publicó en la revista Dao al Set. Y empezamos con la primerísima colaboración, muy pequeña, que Brossa le hace un pequeñísimo poema para poner como prólogo en la primera carpeta que hace Antoni Tàpies con 3 aguafuertes. En esta carpeta, bueno, esto se diría pues una colaboración, pero una colaboración que en principio no es muy simple, ¿no? Porque es casi como el que pone: mira, me gusta este poeta y pongo un poema antes de empezar con mis trabajos. Pero también tiene su gracia, porque es muy Brossa este poema. Si regresa aquel oriental, le diré que ya me lo he estado pensando, que no
no creo en el veneno extraído de ciertos cráneos ni en la planta de donde se exprime el oro. Pero ¿quién es usted quién es usted vestido de cocinero dentro del armario? Es decir, bueno, cosas de Brossa, ¿eh? Y en pleno surrealismo o neosurrealismo, si queremos llamarle a este periodo de todos, de Dowell-Set. Y aquí también tenéis, es una cosa curiosa para ir viendo relaciones, también relacionado con este periodo, que Tapias consigue en el año 50 o 50, el mismo 51 creo, consigue una beca para irse a París. Todos eran lo que deseaban entonces. Brossa también lo consiguió, pero sin beca y digamos casi pasando hambre. Se estuvo 6 meses en el año 56, pero ya era después. Pero Antoni Tapias, como quien dice, abrió el camino. Y es muy curioso este poema que le hace, porque está, digamos, casi copiado de una carta que Brossa le hizo a Tapias. O sea, en esta época que está en Francia hay distintas cartas, por un lado y por otro. Cabe decir que una pequeña parte de estas cartas, sobre todo la que afectaba a París, se publicó por parte de una profesora de la Sorbona, y Núria Oms, que es la conservadora de la Fundació Tapias y directora, digamos, del archivo. Y ahora también se leerá pronto una tesis doctoral sobre toda la relación Brossa-Tapias y todos los trabajos que ellos hicieron, y concretamente también el tema de las cartas. Y aquí, a diferencia con esto otro que hemos estado viendo, muy surrealista, que no se entiende, son cartas muy directas, y que en esta carta, es decir, os leo solo el principio, se alude a una persona que es quien provoca este cambio. Y esta persona es João Cabral de Melo. João Cabral de Melo Neto era un poeta muy importante brasileño, y en el año 49 y 50 estuvo en Barcelona como cónsul o vicecónsul del Brasil. Y a través de la persona que le acogió, Rafael Santos Torroella, empezó a conocer todas las personas, todos los artistas de Dowell-Set. Y él les empezó a predicar el marxismo en estos años. Estamos hablando del año 49 y 50. Y en parte, supongo que por todo lo que hablaron con él y por otras cosas, en parte a partir de la relación con Cabral, la poesía de Brossa da un giro, pero también la pintura de Brossa y de Tapias empieza a cambiar. Evidentemente hay otras cosas, también hay relaciones con Francia y hay otros elementos, pero Cabral es importante, y sobre todo en esta cuestión de la concienciación política. Le dice: Tapias, he recibido tu carta, muy agradecido por las postales de Miró. Esto en París, le conseguían postales de Miró. Ahora ya no me falta ninguna. Creo firmemente en la sinceridad de tu carta y estoy muy contento de tu paso. Por fin te has dado cuenta de hasta qué punto va llena de veneno la serpiente que todavía colea. Tapias, no tienen que chafar, destrozar la tierra los déspotas. Tenemos que cambiar, me ha escrito Cabral. Tenemos que tener la certeza que nos es preciso cambiar. Este es el primer paso. Veo que tú, pero ya has conseguido la palanca de la riera. Has hecho de un árbol otro árbol. Los árboles se enlazan los unos con los otros.
que nada de esto no llegue a ser letra muerta, fosforescencia de espíritu libresco. Sí, Tapias, aquí abajo todavía reina el silencio. La flor innata del buen vivir se ha convertido en una masa de oscuridad encerclada con cañas. Dau al set continúa siendo la oscura revistita representativa solo de nuestras minucias. Pons, Puig y yo no queremos respirar más en este estreñimiento, y delante de las respuestas secas del director hemos dejado de colaborar. Ya verás los números que salen y los próximos que saldrán. Están llenos de muerte, los desventurados, siempre el mismo canto triste, etcétera. Más adelante sigue con todo este mal, todo lo que sucede, y le ofrece una visión que, en contraste con lo que él piensa que Tapias estará viendo en París, dice: cuando llegues a Barcelona te parecerá que te hundes en un pozo profundo. Sí, muy profundo. Aquí los ricos se besan en los guantes mientras los pobres arrastran el culo rocas abajo. El jardín de la Gaia Ciencia va lleno de lamecristos. Todo hace ruido de quietud, todo en la protesta. Hoy, 1 de mayo, los policías van de 4 en 4. En fin, Tapias, etcétera. Son cartas que nos dicen mucho de la época, pero además, aunque parezca prosa, no lo es, y en el fondo es poesía. Y vamos ya a empezar un poco con algunos libros de artista. Aunque en principio también cabe decir que Tapias, desde los primeros libros que Brossa pudo publicar, concretamente en el año 61, también gracias a unos amigos, publica un libro que se titula Poemas civiles, y de hecho el libro tiene una portada de Tapias y es casi un libro de artista. Pero hay otro muy interesante en el que colaboran casi todos, que es este cop de poma, que sería como un golpe de manzana, y del año 63. De hecho, el impulsor fue Joan Miró. Joan Miró, ya lo veis, es el que pintó la caja. Y también realizó 5 aguafuertes que estaban dentro. Pero Tapias hizo la cubierta interior de estos aguafuertes. Moisés Villelia, ahora lo podéis ver en la siguiente, algunas cosas. Moisés Villelia hizo era como un broche, digamos, pero que de caña, está hecho de caña. Mestre Escuadreny hizo la partitura y Brossa un poema. Era un libro colectivo que de alguna manera Miró, financió para ayudar a todo este grupo que justo empezaba y que realmente algunos, como Brossa, no tenían casi ni para comer. La intervención de Brossa, pues alguna es sencillamente pues es como si fuera el final del libro. Por lo tanto, en el punto 2, ¿no? Este libro se han tirado 30 ejemplares numerados del 1 al 30, pero bueno, esto es una caja, una señora caja, y por quién ha sido impreso, pero después pasa a un texto que es propiamente musical, ¿no? En la solfa, la unidad de medida es la negra, etcétera. Y después también sobre el significado, que en catalán, según es el planeta o la planeta, tiene un significado distinto y lo explica. Luego hay unos escarabajos que nadan en tiempo de diluvio, habla del zoótropo, y bueno, y termina diciendo que se da el nombre de sábado al 6.º día de la semana.
esto era así. Hablando de la música, porque de hecho también especialmente se habla de que en la iniciativa esta de Miró realmente lo hizo especialmente para los amigos más pobres, es decir, para Brossa y para también Moisés Villelia y para el músico, para Mestre Escuadreny. Aquí tenemos también una foto relacionada con la cuestión de la música, porque están Tàpies y Brossa con Joan Prats, una persona que ayudó muchísimo a todo el arte de posguerra, y él pertenecía a la primera generación vanguardista de antes de la guerra. Y están en la representación de un concierto, 3 tiempos para representar, de Mestre Escuadreny, en La Ricarda. No sé si habéis seguido un poco las noticias sobre el aeropuerto del Prat. Pues, y hoy también lo pensaba cuando me elevaba en el avión, porque el fotógrafo aquí, Joaquín Gomis, era el propietario de una casa inusual, construida en los años 50 y, bueno, súper moderna, muy racional, una arquitectura totalmente racionalista, y la casa se conserva exactamente igual. Se puede ver esta sala donde hacían conciertos, hacían sus reuniones. Y bueno, es una casa que ahora se utiliza un poco como museo, pero que no se puede hacer ninguna restauración porque todo era cristal, quedaba fuera, y unos cristales muy gruesos que no se pueden poner nada para que no se oiga el estruendo que hacen los aviones cuando salen de allí. Pero el lugar es precioso. Está allí mismo al lado del aeropuerto, pero es precioso, con una laguna, del mar, etcétera. Bueno, pues aquí estaban ellos, y ahora empezamos sí de lleno, porque me estoy alargando creo ya mucho, con las obras que hemos elegido, que son las básicas de las colaboraciones entre Brossa y Tàpies. El primero es el Pa la Barca, es uno de los dos que mencionaba Tàpies. En el Pa la Barca realmente es esto que comenta Tàpies, ¿no? Que bueno, fueron trabajando entre los dos, y ahora pongo yo esto, haré una cosa así. Después, cuando tenía hecha ya la parte plástica, entonces Brossa escogía uno de sus poemas, porque los poemas de aquí no están escritos expresamente para este libro. Algunos sí, pero otros provienen de poemarios que estaba trabajando él en estos momentos, de poemarios del año 60, 61, y realmente es el encontrar el encaje entre una cosa y otra. Hasta incluso también la tipografía que se utiliza para algunos poemas, pues es especial. Y en el caso de la parte plástica, por ejemplo, en este caso de la segunda foto, el poema de Brossa se titula Els ocells, los pájaros, que tiene 2 partes, y realmente es una jaula con un pájaro dentro lo que pinta Tàpies, ¿eh? Es decir, que está muy en relación, sin querer nunca ser una ilustración. También, por ejemplo, aquí se puede ver perfectamente que son como 2 manchas que son medio violetas, medio negras, y el poema de Brossa se titula Liturgia, y dice: el anillo está vacío y la piedra forma un receptáculo lleno de tinta clara que sale por una pequeña obertura terminada en punta que se esconde en el interior de la mano. Así, su eminencia puede marcar ciertas cartas con un punto imperceptible. Liturgia, porque esto es un juego, de hecho, de manos, en que no te das cuenta y te pueden poner pues una gota de tinta, pero que se usaba pues para marcar
digamos, ciertas cartas. O sea que tiene una relación, ¿eh? Otras relaciones muy distintas, y eso también en un libro que Brossa hizo con Miró, hacen una cosa parecida, y es que Brossa hace un poema que se titula Carta, bueno, un poema sobre la carta al 6 de oros, ¿no? Te envío el 6 de oros. Pero digamos, en el otro lado de la página está con escritura de Tapias y con tinta y con tachadura incluida, pues como si dijéramos la parte de Tapias. Esto es como un diálogo. O este otro, porque está, o sea, en dos páginas distintas tenemos lo que está impreso, que del revés, y después cuando en la siguiente página lo puedes leer, el cuadro está al revés, ahora está bien, pero lo que pone en estas dos hojas que se despliegan es lo mismo, hecho con tinta y también por Tapias. Es decir, que hay todo un juego entre los dos, y que realmente pues es un libro muy muy grande, es grueso así, está cubierto de un cuero tratado, y en su interior puede haber 20 o 30 páginas, que para un libro de artista es mucho. El otro gran libro de artista es novela, De hecho, también tengo aquí, pero en todo caso os lo leo después, porque si no me alargo cuando estoy leyendo. Y hay el prólogo, digamos, que hace Brossa sobre cómo hicieron este libro. Que de hecho es lo contrario del Pala Barca. Si en la Pala Barca estuvieron juntos y a ver, ahora esto lo pongo aquí, esto lo pongo allá, se iba cada uno, buscaba su colaboración, después lo hacían conjuntamente. Según cuentan, tanto uno como otro, aquí dijeron esto, vamos a hacer una novela, y que entiende uno por una novela y que entiende otro por una novela, y después vieron que al ponerlo junto realmente encajaba muchísimo. Novela, esto es por fuera, aquí lo podréis ver después porque ya también es una cosa que Brossa, totalmente anticapitalista, siempre había querido que estas grandes obras pues tuvieran algo así, digamos, ¿no? Algo para que la gente normal pudiéramos ver igualmente y leer el libro. Y en este caso lo consiguió, porque esta editorial que había en aquellos años, esto es del año 75 y el libro de artista es del 65. Hay 10 años de diferencia, pero gracias a esto yo me lo pude comprar, lo pude devorar 1000 veces, ¿no? Y realmente es lo mismo, pero en pequeño, Es decir, que cuando hay alguna hoja doblada o alguna cosa de este tipo, aquí está de la misma manera, Por ejemplo, ya lo veis ahí, ¿no? La hoja. Bueno, pues vamos a ver qué es la novela y qué entendieron por la novela. Pues aquí lo podéis ver en algunas páginas. La parte de Brossa es básicamente esta, fuera de la parte que ya se ve que es de Tapias. Es un certificado de nacimiento, es un certificado de otro tipo, que si reclutas en caja, es decir, cuando se tenía que hacer el servicio militar, el certificado de matrimonio. Hay certificados también de escolares, los hay de todo tipo, y el carnet de pensionista. A cabo de unas páginas encontramos digamos una receta de médico sin que haya nada escrito, números, y aquí la página final, que realmente parece que Tapias hubiera hecho esta cabeza tan negra y tan oscura para acompañar la factura de pompas fúnebres que está al otro lado. Por lo tanto, tuvieron la misma idea sobre qué es una novela o qué era una novela,
en los años 60, llegando a los 70, 65 concretamente. Es la historia de una persona, la historia de una persona que, como quien dice, no tiene vida propia, que son sus papeles. Eso es lo que queda de la persona, pero también es la novela en nuestro mundo actual. Y este es el final de la novela, porque hay 3 elegías al final, y entonces la primera elegía sencillamente es el índice del libro, la segunda elegía es el tiraje de cuántos ejemplares se hicieron, y la tercera es esta, que sencillamente es una numeración, estuche de compases, un estuche para reloj, medida de hombre, un estuche de reloj, medida de mujer, una guitarra, después sale una escopeta, una bicicleta, y bueno, 2 al final, novelas variadas, un peine, imitación de Carey, y una aguja de corbata, etcétera. Y al final dicen que ahora, bueno, digamos, los restos, els encenalls es lo que queda después digamos, del fuego. Y las maderas son aprovechables, alguien pregunta, y responden no. Los quemaremos esta misma noche. Es decir, que ahí ha desaparecido, al final de toda esa novela, que termina con la muerte, lógicamente, esto es lo que queda de la persona. Es un libro que hace reflexionar mucho. Y luego pues ya nos vamos a libros más divertidos, pero que no son como estos 2, que no hay este trabajar conjunto y esta misma sintonía, sino que de alguna manera sí que son temas que a los dos les encanta y les gusta mucho el tema, pero bueno, es decir, se complementan y los veréis. Este es un libro muy bonito, es un libro básicamente Brosa, porque Brosa adoraba este personaje, Fregoli, que era un transformista italiano que tuvo mucho éxito en los escenarios de toda Europa a principios del siglo XX, o finales del XIX, principios del XX. Brosa no lo vio actuar en Barcelona, pero se ve que vio a un imitador y quedó, bueno, muy sorprendido, porque era el hecho de que una persona, Fregoli, podía representar una obra de teatro él solo, pero que fueran 20 personajes, y los 20 era él. Y era a partir de disfrazarse continuamente, de tener un montón de personas detrás que le quitaban un vestido, le ponían otro, o iba con 20 vestidos puestos. Claro, no eran épocas de velcro, sino que todo, bueno, y hay alguna filmación de principios de siglo de esto. Y Brosa le encantaba, y bueno, tuvo esta época en el año 65 escribió un par de libros sobre Fregoli, pero al mismo tiempo fue recopilando a partir de amigos italianos o del Instituto Italiano de Cultura de Barcelona que le fueran mandando cosas, y entonces consiguió bastante documentación, y esto es el libro, documentación de principios del siglo XX, poemas visuales de él, como este del Taumátropo, o las 3 transformaciones de 2 palos, que es esto de aquí abajo, y mezclado con documentación de la época. Bueno, ahora me he ido a las colaboraciones, he saltado muy deprisa, pero cabe decir que aquí es muy curioso porque el libro, muy bonito, es documentación más poemas visuales de Brosa, y al final del libro hay una serie de litografías de tapias hechas también a partir de la idea de Fregoli. Es decir, que el libro encaja, pero son 2 maneras ya distintas de colaborar, hasta el punto de que quedan detrás como una carpeta de litografías. Y hay otra cuestión que digamos, también los unió,
que es el hecho de que Brossa escribía teatro también, bueno, teatro muy especial, pero teatro, y Tapias, para algunas obras de teatro que consiguió en aquellos años representar Brossa, hizo el escenario. Igual que hizo escenarios para otras exposiciones Tapias. Recientemente, bueno, justo antes de la pandemia, hubo una exposición en la Fundació Tapias que era Tapias y el teatro, es decir, de todo lo que hizo en relación al teatro. Y aquí tenemos dos que están relacionadas, dos fotografías relacionadas con Brossa. La vertical es el estreno de una pieza de Brossa, de teatro, Orisal, en el Palau de la Música, el año 61. De hecho, tanto la decoración como la obra en ella misma, bueno, de hecho, podríamos decir que fue un milagro para los fans de la vanguardia, pero por otro lado, toda la crítica de Barcelona más tradicional dijo que esto era una mierda, pero como, como una cosa desastrosa. Y es curioso porque recientemente ha habido un profesor universitario que ha estudiado la recepción, es decir, se ha mirado todos los periódicos y qué recepción tuvo la obra. Y realmente hay una pequeña parte que sí, bueno, que son los amigos y la gente de vanguardia, y otra que realmente, no sabía que venía todo esto. Y criticaban tanto una cosa como otra. En la otra foto ya es más allá en el tiempo, es del año 78, y es un estreno de una obra que, digamos, el guión era de Brossa, pero la música de Mestre Escuadreny. También en este caso, pues los músicos hacen de todo y tienen los trajes arriba y ellos están en mangas de camisa y bueno, se pasean por allí. De este tipo de teatro, quizás también cabe hablar, que en este caso no intervino Tapias, del Concert Irregular de Carles Santos, que se estrenó en los 70s, pero ya más entrados, y que fue dirigida por Pere Portabella, y que delante de la acción esa que había con el pianista, y hacían el pianista y la cantante cosas muy raras, hubo un pataleo pero histórico en el Teatro Romea. Y digamos, es un libro también muy especial, de Nocturne Matinal del año 70, y lo es porque, de hecho, es la primera vez, en este caso, que Brossa parte de su obra artística, si lo decimos entre comillas. Él llevaba haciendo suites, que llamaba él, de poesía visual, desde el año 59. Después, en el año 70, le vino el furor, hizo montones de lo que llamamos poemas visuales, y aquí en este caso se trata de partir de una pieza de Brossa, de poesía visual del año 69, acompañada de Tapias, con lo cual aquí ya no es, digamos, texto literario de un tipo o de otro, que acompaña o que está en conexión de una manera u otra con las litografías o con la intervención plástica, sino que son dos puntos también plásticos, aunque digamos se vea muy claramente, y en este caso pues está muy bien la parte de Tapias, porque realmente no hace la competencia con Brossa, que realmente pues son él sencillamente hace el esbozo y después se lo reproducen. Aquí lo tenemos, el 2, el juego con recortes o esta cara, y en cambio pues Tapias se nota totalmente. También ahí tiene Brossa un texto muy claro en que explica esta colaboración inédita
entre poesía, pero poesía visual, y intervención plástica. Se puede ver aquí también por lo de Tapias, y en cambio esta cara careta, esta cara que va con una máscara, o un poema con la palabra libertad, todas las letras libres, por decirlo así. Y aquí, ya yendo hacia el final, un poco la explicación de por qué hacia el final la amistad, digamos, llega a un punto en que tiene sus más y sus menos. Y es que Brossa empieza a meterse con digamos, el artista, el revolucionario artista o el artista revolucionario, ¿no? Es decir, hasta qué punto el artista, con todas sus creencias, con toda su lucha, por decirlo así, por la sociedad, por una sociedad libre, al final acaba vendiéndose al capital, porque entra pues en los circuitos, ¿no? Y aquí es lo que explica, ¿no? El revolucionario artista o queda marginado o lo aprovechan los capitalistas con fines lucrativos y pierde su carácter revolucionario. Tener éxito quiere decir convertirse en un instrumento de producción al servicio del capital. Y por la otra parte, también, como la gente que ha tenido medios para cultivar la sensibilidad suelen ser los ricos, el artista en principio se ve obligado a entenderse con ellos. Además, como autor de piezas únicas comerciables, si triunfa, lo identifican con el capitalismo. Pero es absurdo, etcétera. Este es un tema que empieza aquí, esto ya veis es publicado en el 71, pero que irá más allá. Otro libro de estos temáticos, porque hasta el año 88 tenemos libros. Aquí ya iré un poco más deprisa para que también podáis intervenir. Aquí se trata de un libro hecho para Inglaterra, Poems from the Catalan, con dos grandes avaladores, Arthur Terry por parte de la literatura y Roland Penrose por parte de la plástica, y que hablan de Cataluña. Por lo tanto, las piezas las intervenciones de Tapias pues tienen a veces alusiones a la falta de libertad, o en el caso de Brossa los poemas hablan, como en este caso es un poema muy bonito, que el título es Derrota, ya te lo dice todo, y la segunda parte dice: bajo las ruinas yace un pueblo enterrado, si escucháis con atención llega de dentro la montaña una voz profunda y apagada que pregunta siempre. Esto es en el año 73. También este es muy bonito porque les pone arriba de esta pirámide Brossa y Pepa, su compañera, y después hace este juego con pintura, poema. Y aquí está, pasado solo 2 años, y hace otro texto para una exposición de Tapias, y en este caso, ya veis abajo, lo dice, el texto no fue aceptado por la galería. Se trataba de la Galería Maec. Y entonces todo lo que les dice aquí, hablando del Marchand Soleil y que le pone el plato y la tarifa, bueno, es bastante fuerte. Y esto ya no le gustó mucho a Tapias. Aún así, aquí los encontramos 4 años después en la Galería Maec, en otra exposición de Tapias, pero aquí es que la mirada y la sonrisa de Brossa es como diciendo: sí, dadme la foto, pero yo te lo voy a dar por detrás. También, para recordar un poco de dónde venían, también hablando de temas políticos, parece que vayamos adelante y atrás, pero todo sucede en los mismos años. Es decir, esto es un año después de la foto, ¿no? Y es la publicación de un libro que es uno, no es ninguno, y que es muy curioso,
que se escogen para este libro 2 piezas que habían sido elaboradas en el año 50. La pieza de Brossa es un poemario de Brossa, Uno no es ninguno, y que son prosas muy políticas, y una carpeta de dibujos de Tapias que también son muy políticos, como podéis ver con este ejemplar de militar, mezcla de militar, señor capitalista, etcétera, que es un ataque a todas las fuerzas, digamos, que están en el poder. Aquí os he puesto sencillamente, un poco enganchado, en 2 páginas de un poema de Brossa. Tiene también poemas en contra de los americanos. En este libro hay un mensaje a MacArthur, mensaje de MacArthur a las tropas vietnamitas para que se rindan, que es espeluznante. Y en ese Titirimundi, pues es un poco como divertido. Ha muerto Su Majestad Repospuerco III y ha nacido. Es toda una historia, ¿no?, de esta población. Pero al final, después de hablar de un hombre más gordo del mundo que se exhibe en una barraca y que come un montón para desayunar, al final dice: obreros, nadie os ayudará si no os ayudáis vosotros. Y la publicación de este libro de artista, que es bastante simple, pero sobre todo lo que es la cubierta es fantástica, porque hay Uno no es ninguno, con unos hilos que salen por delante, y por detrás está, digamos, toda la silueta salida del sombrero de copa, de un alto sombrero de copa. Y este libro, digamos, iba dedicado al PSUC, al Partido Socialista Unificado de Cataluña, que eran los comunistas, y lo dedican a ellos y toda la lucha realizada durante aquellos años. Y vamos otro año más y ellos están muy contentos aquí, ¿no? Porque Brossa y Tapias y sus compañeras se reunían cada Navidad y muchas veces Brossa hacía juegos de manos, etcétera. Y este es el último, después hay otros, por ejemplo El Rey de la Magia, pero este es el último y es también muy significativo, porque Brossa, sobre todo, bueno, hasta los años, digamos, no sé, ya casi los 80s largos, Brossa no tuvo ningún aparato para reproducir música en su casa. Y iba a casa de Tapias desde muy pronto, que él tuvo ya vinilos y un aparato para poder oír música, y se estaban escuchando música muchas noches. Es decir, que la amistad comprendía esto, y uno de sus grandes favoritos de los 2 era Wagner, ¿no? Y aquí se quiso hacer un homenaje a ellos 2, pero para que hicieran unas participaciones, ¿no?, en este macro libro que es precioso, digamos, en torno a Wagner y el Liceo. Aquí tenéis la portada de la L del Liceo y algún poema de Brossa, es uno de los primeros, pero que Brossa saca poemas de poemarios. Este poema es de 1943 y es un collage. Lo único que es un collage que, bueno, mezcla distintas cosas y al final termina con Rosbel Sorlinda Valtrauta Sigruna, es decir, nombres de valquirias. Y este, en cambio, está dedicado al Liceo. Y es otra manera de hacer, es un poema
que habla de los fallos que tienen y por qué no hay más relación entre los gestos y la música, porque para Wagner la coreografía es una acción dramática y se ha de descubrir en las escenas mudas, que son exponente plástico de un instante donde un simple gesto da toda la fuerza expresiva. Pero también todas las intervenciones de Tapias son magníficas y es un homenaje pues realmente que se ve sentido por parte de los dos. Y aquí está otro de los temas, porque Brossa iba haciendo sus cuestiones plásticas, pero digamos no exponía. Pero llega un momento que expone, ¿no? Y empieza, bueno, especialmente a partir de la gran exposición del 86 en la Fundación Joan Miró, que después lleva a la gran exposición en Madrid, en el Reina Sofía, en el 91, esto no le gustó nada a Tapias. Es decir, lo veía como, parece mentira, ¿no? que fuera como un contrincante, que donde se había metido, aunque además las formas eran muy distintas. Hacer poesía visual o poesía objetual no tiene nada que ver con lo que hacía Tapias. Pero bueno, también las mujeres, entre ellas, no se entendían, pero aparte de esto eran ellos dos, ¿eh? Los ataques que Brossa le había hecho como, digamos, capitalista o venderse al capital, y por otra parte que encima pues pretendía ser artista, aunque nunca lo pretendió Brossa, ¿eh? Bueno, total que a partir del año 90, más o menos, pues poca relación entre ellos hay. Y lo que sí que dejaron, digamos, algo por estrenar, y que Mestre Escuadreny quería estrenar, que era una pieza para el Liceu, que era como una ópera con letra de Brossa, escenarios de Tapias y la música de Mestre Escuadreny. Claro, habían los esbozos de los escenarios, el libreto, eso estaba, y la música de Mestre Escuadreny, y Mestres lo persiguió hasta el último minuto, pero una música sí y una ópera sí, el Liceo le cuesta un dinero y que no era rentable, ¿no? Y por lo tanto primero murió uno, después murió otro, y finalmente este año ha muerto Mestre Escuadreny, con lo que ya no sé si lo veremos nunca. Bueno, pues esto es la combinación de estas poéticas que tenían entre uno y otro, y cómo se materializó, de hecho, en unos casi 13, 14 libros, que es bastante, de distinto carácter, pero que aquí os he mostrado aquellos que, digamos, tienen, tienen más fortaleza y son más extraordinarios, pero bueno, todos son hermosos. Muchas gracias, y ahora será vuestro turno, que creo que me he pasado. También después podéis ver estos libritos, que esto pues bueno, puede ser libro de artista, pero esto estaba hecho por Filógrafo, y con por las fiestas de Navidad le regalaban alguna cosa, y en este caso pues es una cuestión entre Tapias y Brossa, pero también de una manera que hasta incluso evidentemente ellos como grafistas pues procuran también que las letras sean distintas, que sea una muestra de lo que son capaces de hacer, Filògraf, donde estuvo Ricard Girard Miracle y después su hijo, pues esto es uno, y esto es solo una pequeña muestra de portadas y portadas de libros de Brossa con algún dibujo de Tapias. En este caso, en este libro, por ejemplo, solo está, además,
aquí un principio y después de los poemas, de todos los poemas, al final otro, ¿eh? Pero que esto es muy frecuente entre ellos dos y por lo tanto creo que una determinada amistad, después se acaben las cosas como se acaben, todos somos personas, pero que realmente la colaboración fue muy rica en todos los aspectos. ¿No? ¿Nadie quiere preguntar Bueno, nada? abro yo el fuego para que se anime a alguien, aunque sea llevarme la contraria. Exactamente. ¿Podrías dar tu punto de vista acerca de, claro, Brosa es que era un elemento tan singular, es que, vamos, nació él y se rompió el molde, ¿no? Sí. Pobre madre. Sí. Sí. Y entonces, claro, inventaba los poemas habitables, el poema objeto. Bueno, a mí me interesan muchísimo estos conceptos. Tú podrías, te voy a plantear dos cosas. Uno, si pudieras avanzar un poquito en esa línea. Y dos, hay un pensamiento, una afirmación de Brosa que para mí es muy importante, que dice: la poesía es una idea, aunque se exprese con palabras o sin ellas. Eso para mí es importantísimo. Yo eso además lo traslado, en mi caso, ¿no? Lo traslado al universo del libro y más concretamente al libro de artista. Retomo esa idea y digo, el libro de artista es una idea. Se exprese con palabras o sin ellas, ¿no? Sí. Que para mí es muy importante, ¿no? En mi concepción del libro. En fin, bueno, es una manera de abrir fuego. Bye. Totalmente de acuerdo. Es que Brosa es capaz, con solo a veces una palabra, hacer un poema. Y que tiene un poema que me encanta, que simplemente es: escuchad este silencio. Otros que solo tienen una palabra, ¿no? Y se puede decir muchas cosas con solo una palabra. Y sin palabras. Y sin palabras también, porque es muy curioso que en los libros de Brosa, ahora estamos haciendo la poesía completa y nos lleva, pero por el camino de la amargura. Porque, claro, este libro, por ejemplo, ¿no? Aquí un verso metido así y después dos centrados. Aquí parece que no. Aquí tampoco, pero aquí lo tenemos escalonado. Bueno, la pobre maquetista y demás suda que no veas. Porque además hay una cosa que al momento de hacer unas poesías completas, pues claro, es que no las puedes hacer si no pones 3 poemas o 4 de estos por una página. Pero en cierto modo esto es traicionar la intención, porque un poema no es el mismo si lo leo con una página en blanco que... No es lo que él quería. No, claro. No. Pero claro, entonces pues, bueno, pues es que aquí, por ejemplo, dice, sí, es soluble en el agua. Claro, si después de esto te dejan un poco para pensar, mucho mejor, ¿no? Pero todo lo que es la cuestión de disposición en el papel, para ir al papel, él lo miraba mucho. Él era consciente que no tenía manos para trabajar, en este caso el papel o otras cuestiones, y que tampoco sabía dibujar bien. Pero en cambio era todo un artista por la concepción de la página, de la disposición en la página, de las páginas en blanco, las que no, y ese tipo de cosas. Bueno, que no sea un diálogo, ¿eh? Sí.
gustaría alguna referencia de algún libro para adentrarnos en la poesía visual de Brossa. Y luego, si nos podías contar algo de la colaboración que tuvieron Joan Brossa y Eduardo Chillida en ese libro que hicieron. Gracias. A ver, vamos a la primera, ¿no? Algo para leer de Brossa, sencillo. Ahora tienes, o sea, había una antología, bueno, pero está reeditada, que se titula Poesía Visual, que Brossa hizo en los años 70, 75, pero está reeditada y como no tiene lengua, pero es una editorial catalana, edición 62, ediciones 62. Es un libro que se encuentra. Y esto es una selección que él hizo de estos poemas habitables que ahora mencionaba Luis, porque los poemas habitables, fue una locura, con 44, 45 poemarios, todos hechos en papel, a mano, recortando, pegando, como un collage, todo así. Y de estos seleccionó unos cuantos para hacer esta publicación en el año 75. Esto es una selección hecha por él mismo. Y ahora, es que como el tiempo de la pandemia parece que no haya pasado, es muy raro cuando hablas de ahora, y estoy hablando del año 19, ya hace 2 años. En el año 19, por el centenario Brossa, se editó Visor Libros, editó una antología de poemas visuales de Brossa, que la hizo un profesor que había hecho su tesis doctoral sobre Brossa y que, bueno, tendrá el título de poemas visuales, pero es algo distinto. El otro se llama Poemas Visuales y este tiene algo distinto, pero en Visor, buscando por Brossa. También en Visor tiene reedición bilingüe en castellano-catalán de los poemas civiles, y es un libro también muy bueno. Tiene algunos poemas visuales, pero los otros son de estos que con lenguaje muy cotidiano sobre cosas que pasan, y te interesará mucho estos, porque de todos esos poemas habitables, también por el centenario, aunque salió casi el 2020, se publicó el catálogo razonado de la poesía visual, pero esto tienes que ir a alguna librería a ver si biblioteca, a ver si lo tienen, el catálogo razonado de la poesía visual de Brossa entre 1941 y 1970, llega solo hasta el 70, es decir, lo que no está editado, básicamente. Y esto ¿Quién edita esto? Fundación Azcona, la Fundación Azcona. Esto es un tocho así, de grueso. Pero bueno, esto es para írselo a ver si en alguna biblioteca lo tienen, porque realmente es para ver, en poesía visual. Y luego la segunda pregunta era que me decías... el libro con Chillida. Ellos eran amigos y también, se apreciaban mutuamente. Yo tuve la suerte de hacer un pequeño documental sobre Brossa en el año 92 o 93, y los que hacían el documental me dijo, hay que ir a entrevistar a Chillida. Me vine un día a entrevistarle, y realmente pues él decía eso, que le apreciaba mucho, le gustaba también lo que hacía, y entonces pues como con otros artistas, ¿no?, hasta incluso con el que él decía que no había conocido, que era su hermano, pero que lo había conocido de mayor, que era Chema Madoz, ¿no?
pues con Chillida pues tenían la misma sintonía. Y entonces, en este caso, el libro de Brossa y Chillida, Chillida a pie del libro, es curioso porque, bueno, yo me supongo que realmente hizo una selección de obra en papel Chillida, y a partir de esto, entonces, Brossa hizo su colaboración con poemas. Y lo que más me sorprende de este libro, pero yo creo que tiene su relación, es que los poemas de Brossa, y esto es verdad a lo largo de toda su trayectoria, tiene muchos poemas que son como si dijéramos de catástrofes, ¿no? Es decir, que llueve a cántaros y se inunda una cosa, o que hay un incendio, en fin, desastres, ¿no? Desastres naturales o humanos. Y allí recoge básicamente ese tipo de poemas. Supongo que porque, no sé, la magnitud o de la obra de Chillida, o no sé, que le inspiró, que fue por ahí. Pero más detalles tampoco los sé, es decir, le pregunté cosas sobre Brossa, pero creo que no llegó a decir exactamente cómo lo habían trabajado. Pero en general eran las colaboraciones, y más ya de la última época, era decir, bueno, nos ponemos de acuerdo, y en este caso pues sí que le hizo ilusión hacerlo con él y hacerlo trilingüe y además pues en una edición que, aunque sea libro de artista, no son las cosas de que hemos estado hablando y es más asequible. No sé si te respondo, más allá no. Ya que ha salido eso de Chillida y Brossa, puedo contar una cuestión muy personal. En el año 86 fui yo a Barcelona con el diputado entonces de aquí de la Diputación, Xavier Lete. Había una exposición de Chillida y en una cena posterior a la exposición a la que estábamos invitados nosotros, Chillida me presentó a Joan Brossa, y puedo decir que en el transcurso de aquella cena, estábamos una docena de personas, Joan Brossa se mostró un ferviente admirador de Eduardo Chillida. Sí, sí. Es una pequeña anécdota mía de hace 34 años. Gracias. No, es que le admiraba y le gustaba, porque lo que no hacía él era colaborar en un libro de artista con una persona que eso no lo había hecho nunca, que no le gustara lo que estaba haciendo, pero además como persona también. Y lo mismo me dijo Chillida de Brossa. Y bueno, y además de cómo era una persona que, sobre todo en cenas o bueno, normalmente te podías reír mucho con él. Y por lo tanto era el rey de la fiesta. Era difícil, a no ser que realmente la tomara con aquella persona, porque era un político, porque era, bueno, lo podía machacar, lo podía machacar y comérselo vivo, pero por el resto pues era como el rey de la fiesta siempre. Sí. ¿Todos los poemas que tiene Brossa son en catalán o hay traducciones? Hay traducciones. Él escribía siempre en catalán, pero mucha gente dice, pero si yo he leído algo en castellano. Sí, porque él hacía copia de la realidad muchas veces. Y puede empezar un poema que sea, pues, no sé, como caricaturizando, o a veces son discursos auténticos
de Franco o de cualquier otro. Hay uno que empieza, la hermandad de los campeadores de España, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, y el primera estrofa pues creo que es calcado de un discurso. Y la segunda dice, sí, pero el pedestal son las sabatas. Sí, pero el pedestal son los zapatos. O otro discurso, un fragmento de discurso, y después dice, tanca la radio. Bueno, cosas que lo hace servir como contraste. Y pueden salir muchos fragmentos, y en obras de teatro que hay, pues puede haber en una concretamente, están unos militares hablando y entonces se pasa todo el acto realmente con aquellos militares. Claro, lo hace para caricaturizarlos, para que se retraten. Él partía mucho de la realidad y esto ahora estamos aprendiendo mucho a partir de los documentos que tenemos en el archivo. Y es muy divertido, porque tanto por saber pues que alguien le había dado, que si de la hermandad de tal, o de una cosa que me parecía inventada, porque además era la calle Brunete y de Salamanca, y dices, bueno, esto se lo ha inventado. Mentira, en los documentos tiene la carta esta, que si no él, alguien la recibió y se la dio porque sabía que le gustaría. Y entonces, pues es eso, utiliza mucho documentación real. También tiene otro poema que es todo en castellano, y se titula Interferencias. Y entonces, cuando vas viendo qué interferencia se refiere, pues es que en el encierro que tuvieron en Montserrat en el año 70, bueno, no sé si era el 71 o una cuestión así, interfirieron la radio de los policías. Y aquello es realmente la transcripción de lo que captaron por radio. Es decir, que hay cosas muy curiosas. La última exposición que se hizo en Barcelona, Poesía Brossa, se recogieron muchas de estas cosas, ¿no? de la carta, de la noticia, y al lado el poema. ¿Ves realmente de dónde lo ha sacado? Es como hacer un collage pero con palabras, y realmente pues es recorto y engancho y le pongo un título, ya está. Pero bueno, tú te das cuenta de lo que está pasando allí, Bueno, y hay otros que no tienen título, pero bueno, que tienen título y que no son en castellano, pero que son brutales, Yo pienso que, por ejemplo, por uno que dedica a la muerte de Carrero Blanco, es que hoy en día haces un poema así y te meten en prisión inmediatamente. Él se titula Llaó, que es como algo, digamos, una alabanza, y entonces dice algo así como que hoy se ha desarrollado una obra maestra del arte conceptual. Hacer volar al primer ministro, hacer volar el coche del primer ministro con él dentro. Y después es como tiene la forma de soneto, y las 3 primeras líneas explica esto, y después puntos suspensivos hasta acabar en 14. Bueno, era... ¿No le pasó nada con eso? No, porque él lo que pasa es que tiene una forma de publicar que siempre fue retrasado. Es decir, que si este poema lo escribe cuando muere Carrero Blanco, él lo publica, pues de todas maneras fue bastante pronto, pero
cabo de 2 años, o si no, pues en editoriales que ya no se enteraban, ¿eh? Las primeras cosas sí que la censura. De hecho, hizo una antología de poemas de Revolta, que ahora está reeditada, y esta la hizo en el año 79, con los poemas que no habían pasado la censura en los años anteriores. Y realmente empieza a publicar más normalmente a partir del año 70. Tiene muy pocas publicaciones hasta el año 70. Bueno, ¿qué más? Hola, muy buenas. Me gustaría saber, o sea, la colaboración que hacen Brossa y Tapies, todos esos libros que hemos visto, si hay en algún momento una intención de hacer varios, o es una única, varios libros, o es una única obra. Estos libros los libros de artista todos tienen un tiraje. Es decir, que aquí, pues en el de novela hay un determinado tiraje, y además pues siempre hay aquella fe detrás de que tantos libros son firmados por los dos, otros que no, y entonces aquello es más barato. Pero él siempre había dicho que le hubiera gustado que todos estos libros salieran en versión popular, pero que lo lamentaba mucho, pero que no lo había conseguido, porque la verdad es que sí que hay ejemplares y te puedes encontrar, vas a subastas de internet y te encuentras estos libros, pero bueno, aunque sean más baratos, bueno, una novela pues de los 8.000 euros no baja, quizás alguna ganga 6.000, pero bueno, novela, porque estamos hablando ahora, que os he hablado de Uno es Ningú, que ya tiene otro tipo de edición, pues me parece que si te vas a la Tapias, pues te lo encuentras y lo puedes comprar por no llega a 200 euros. Esto es la gran contradicción, pero que el libro de artista tiene unos canales y tiene un tipo de edición que hace muy difícil que pueda ser una cosa popular. Así es. Más preguntas, ganas de saber de otras cosas. Y aquí después podéis venir y verlo más o menos, porque realmente la lástima es que no os lo pueda mostrar hoja por hoja, pero bueno, también es el gusto, ¿no?, de tocarlo. Sí. Perdón, que tengo más preguntas. Pues más, venga, hasta que nos echen fuera. Quería preguntar acerca del vínculo que puede haber entre Jan Brossa y las escuelas. Me ha parecido entender algo de poesía y educación, y me parece que este señor pues da pie a jugar con los niños. Sí, mucho. mucho. Quería preguntarte si conoces alguna experiencia o cómo se lleva a cabo. Hay muchas experiencias. De hecho, es muy curioso porque en los papeles, después de que murió, se encontraron muchos. Él ya me había comentado, y por ejemplo, cuando los Juegos Olímpicos de Barcelona, hubo una serie de escuelas que trabajaron a partir de los poemas visuales de Brossa y que hicieron cosas bueno, sorprendentes, porque también eran críticas sobre todo lo que representaba los Juegos Olímpicos. Pero aparte de estas experiencias ya en vida suya, después se han hecho múltiples cosas. Y bueno, en Cataluña es que muchísimo. Desde la Fundació se ha hecho mucho trabajo, sobre todo en los últimos años, ya trasladándolo a otro terreno. Hasta incluso se hacen itinerarios por Barcelona para ver las cosas que tiene la calle, y estos itinerarios muy adaptados según la edad, ¿no?
Y estos 2 últimos años, empezó antes de la pandemia, pero este año pasado también se hizo, algunas escuelas se apuntaron a ir con los chicos y chicas y que ellos después fueran críticos y dijeran qué cambiarían, ¿no? Y lo han hecho. En secundarias se están haciendo cadenas poéticas, no solo a partir de Brossa, sino de poetas actuales que hacen un poema, que el poema después lo transforman los alumnos y que esto pues va en una maleta que se envía a otro. Muchísimas cosas, pero lo que es hacer poemas visuales y hacer poemas objeto, ese tipo de cosas, muchísimo. Se ha trabajado mucho. Hay 3 libros ya para niños que también implican propuestas, y hay una antología de poemas de Brossa con actividades que lo hicimos, pero bueno, ya hace muchos años, ya ni me acuerdo. Se titula Aprendre amb Joan Brossa. Aprender con Joan Brossa. Y es antología, pero también son actividades, y por otra parte pues también recoge cosas que se habían hecho ya, y bueno, conseguí que agrupar una serie de gente que había trabajado sobre Brossa, y el libro todavía se vende, y ya era de 2002 o 2003, Aprendre amb Joan Brossa, y creo que todavía se puede comprar porque lo hicimos por las publicaciones de la Universidad de Barcelona. Y bueno, es todo un ejemplo porque se presta mucho a la imaginación, a poner digamos en el terreno los poemas. Se ha utilizado también para hacer, digamos, cosas a partir de Instagram o bueno, es muy trabajado realmente, sobre todo en Cataluña, pero fuera también hay sitios que sí que lo hacen. Y bueno, el texto que está en parte allí, hay un texto de él hablando de la educación que a mí me interesó siempre mucho, y porque él ya sabía de que había gente que hacía cosas extraordinarias, pero si no, empieza cargándose la educación de arriba a abajo, sobre todo la educación, claro, que él había vivido, ¿no? Pero que hace toda una reflexión sobre lo que es enseñar y aprender. Y él dice que las cosas importantes no se enseñan, se aprenden, y que de alguna manera el maestro es el que lleva el farol, ¿no? Y entonces el que da la pista, pero que después es el alumno el que realmente trabajando él solo aprende. Es una idea muy potente. Tapies, ¿no? Tapies fue muy autodidacta. Sí. La idea que tiene él de cómo enseñar y ese modo de tal, ¿podría tener alguna conexión también con, no sé, me suena un poco a Bauhaus y a otro tipo de enseñanza diferente, ¿no? Sí. No sé, pregunto. Sí, bueno, lo que pasa es que la conexión ya la hacemos nosotros. Él lo dice de una manera metafórica, y entonces pues lo que ves es que lógicamente a él no le podía gustar la educación que tuvo, que fue pues a colegio de curas, ¿no? Pero aparte de esto, claro, ¿cómo aprendió él? Aprendió él solo, a partir de cosas y preguntando, a partir de los amigos y leyendo, y claro, él se hizo a él mismo, por decirlo así, con lo que son ideas propias, pero que realmente encajan mucho con lo que se está haciendo actualmente. Es decir, si no se trabaja, si no se lleva, digamos, el profesor en cierto modo, pues no tiene que explicar tanto, tiene que dar las pistas
y hacerlos trabajar, digamos. No sé si era eso lo que... Hola, buenas tardes. Quería decir que un poco me recuerda, ¿no?, lo que estás diciendo ahora, un poco con la pedagogía Montessori y con la pedagogía también Warhol, ¿no? Que esto ya, bueno, ahora se puede llevar aquí, pero hace tiempo que esta pedagogía funciona en Europa. Sí, es la misma pedagogía, pero esa pedagogía Montessori ya estuvo en Cataluña en los años 30, y bueno, algo quedó, aunque después se pretendiera destruir, y digamos todo lo que es el movimiento de Rosa Sensat, pues Rosa Sensat y movimientos de renovación pedagógica vienen de allí. Actualmente se están haciendo cosas que, bueno, ya hace muchos años que se habían hecho. Lo que pasa es que hay gran parte, digamos, de la educación que no se entera, pero eso estaba allí, eso desde luego. No, es lo que es muy curioso, porque en estas cuestiones de la educación, a veces mis hijas, que ya son muy mayores, me dicen, pero es que todo eso que se habla de proyectos nosotros ya lo hacíamos, porque las llevaba a una escuela de estas de renovación pedagógica en los años 70. Muy famosa en toda España, además. Que muy famosa en toda España. Tenía mucho crédito. Sí, sí. Bueno, hemos pasado de un lugar a otro, a la pedagogía, pero todas estas cuestiones, para que lleguen, ¿no?, tienen que pasar por la escuela, pero de una manera vivida, no de una yo predico y tú después ya harás, sino realmente haciendo talleres de libros, ¿no? de imaginar libros de estos de artista, bueno, de artista, llámale de artista o llámale como quieras, ¿no? Porque también las compañeras que trabajan sobre el libro de artista últimamente prefieren llamarle libro arte. Bueno, pues sí, quieres llamarle libro arte, llámale libro arte, pero... En el mundillo hay una variedad tan grande no solo de terminologías, primero de conceptos y luego de terminologías, ¿no? Entonces ahí hay una mezcla. Sí, es una pequeña selva. Sí. Hoy en día es una pequeña selva. Sí, sí. Bueno, ¿más cosas? Yo destacaría otra parte de su pensamiento creativo, consistente en que decía él que es preciso quedarnos solo con las cosas esenciales. Saber ser esencial quiere decir madurar, decía él. Y yo creo que también es muy importante en su pensamiento. Yo he procurado dar siempre lo máximo con lo mínimo, ¿no? Es su manera de concebir las porque cosas. Que también era la manera como él concebía la vida, ¿no? Sí. Y a mí realmente me sorprendía mucho, porque dices, bueno, yo cuando le conocí era muy joven, me estaba formando, pero dices, es que, bueno, yo no puedo pasar de tener un cobijo, una casa donde vivir, ¿no? O no puedo pasar de comer. Y la vida de Brossa realmente te demuestra que para vivir y vivir plenamente no necesitas tantas cosas, y que lo mínimo y lo más importante, aparte de pues es poder comer, tener un lugar donde dormir, y aparte de esto, el resto pues es realmente hacer lo que tú quieres hacer, y sobre todo no estar pisando a los demás, ¿no? Y eso se nota también mucho en sus producciones artísticas. Claro. Son austeras, se queda con lo esencial, con la idea. Sí, con la idea. Sí. Sí, porque los poemas estos habitables, porque además esta palabra es que es preciosa, un poema que lo puedas habitar. Es decir, ya no se trata de leer, sino poema para habitar, para colocarte allí dentro y con todo lo que te ha dado,
tú realmente vives, te relacionas con aquello y le das tú un sentido a aquel libro. Y eso es lo que es importante, que en el fondo es pensar, ¿no? Si estamos aquí y nos diferenciamos de alguna cosa con los animales, pues está en el hecho de que pensamos. Y es esto, de hecho te lo fuerza un poco él. Claro, hay personas que pueden leer un poemario de Brossa y decir, pues que no he entendido nada. Pero a ver, tampoco no se trata tanto de entender. Es como en el arte, ¿no? Es que no lo entiendo. Si no es una casa o no es unas flores, no son unas flores. No tienes que entender nada. Déjate, entra en aquello, vívelo, ¿no? Habítalo, piensa y dale tú un sentido. Claro, y a veces con la manera como se está educando la gente y cómo después suben, pues parece que ya todo lo tengan que tener hecho, ¿no? Pero no, se trata de estar pensando, de ser uno mismo en diálogo con nosotros. Y Brossa era un gran maestro, pero bueno, de estar dispuesto a no tener nada mientras él pudiera hacer su obra. De hecho, vivía prácticamente sin nada, ¿no? Sí, ¿no? Su vida diaria, bueno, suerte que ya cuando iba hacia la vejez, pues mira, encontró a Pepa, ¿no? Que le puso un poco de orden en su vida, pero aparte de esto, la verdad es que él solo necesitaba la cama para ir a dormir a casa de su madre o a casa de su tío, y solo iba a dormir, y después sí ganar algo de dinero para poderte pagar un estudio, porque esto se tiene que pagar, ¿no? Ese tipo de cosas. Después alguien dice, bueno, pero es que Brossa digamos, pues se hacía invitar o alguna cosa así. Pero yo creo que no, porque... Eso ocurría de vez en cuando, no estaba todos los días invitado. No, todos los días no, pero la verdad es que tú ibas a comer con él y ni él pagaba ni yo que iba con él. O sea, y lo mismo yo, otras personas. Porque la gente, digamos, por menos que tenía dinero para poderlo hacer, se daba por bien pagado por la compañía de Brossa. O sea que en cierto modo pagarle la comida pues era una cosa natural. Si aquella persona te estaba haciendo pensar, te divertía además, etcétera, pues qué menos, ¿no? No es que fuera un aprovechado en este sentido, pero sí era una persona de su obra, las palabras y los objetos y el coger de la realidad. También gran parte de su obra es que no sería su obra si no se basara en todo lo que él vivió y todo lo que él recolectó, digamos. Bueno, ¿qué más? Ya al final hemos hablado más de Brossa, pero... ¿Llegó a militar en algún partido de izquierdas? No. No, él no militó en ningún partido, fue simpatizante del PSUC, les ayudó en todo lo que pudo, pero, por ejemplo, él en su estudio a veces pues venía gente, ¿no? Y él ya lo sabía y se iba y estaban allí un par de días o los que fuera y después marchaban, pero de hecho la organización ya le decía vete, para que él no tuviera tampoco ningún problema. Y no, jamás militó, aunque siempre pues fue simpatizante de comunistas, de los del PSUC, aunque también tenía y simpatizó también con los socialistas, también cabe decirlo, porque también gracias a Pascual Maragall, cuando era alcalde de Barcelona, de hecho yo es el único caso que conozco
de un poeta, al menos en el Ayuntamiento de Barcelona, que el Ayuntamiento le pagaba, digamos, mensualmente una cantidad para que él pudiera pagar su estudio al mismo tiempo. Pero sí hicieron muchas cosas por él durante el periodo aquel socialista, con Pascual Maragall, que lo apreciaba mucho, a Brossa. Y bueno, y otros como la Manuela de Madre, que él también le encantaba su manera de ser, y también en la ciudad de Santa Coloma de Gramenet, pues también hizo muchas cosas allí él, por la simpatía que le tenía y porque, bueno, pues durante el gobierno municipal pues hicieron cosas también destacables. O sea que de partido no era un hombre para ser de un partido. Pero sí, evidentemente de izquierdas, y no digamos todo lo que le llegó a comentar y decir al presidente Pujol. No lo podía ver ni Brossa a Pujol, ni Pujol a Brossa. Pero claro, convergencia y todo lo que significaba convergencia para él no era hasta incluso él había renunciado a medallas o cosas cuando se enteraba que según quién también había recibido aquella medalla o se la daban al mismo tiempo. Y una vez que coincidió con una medalla o un premio que le daban a él, y se enteró de que también lo recibía la Caixa. Y la Caixa tampoco podía tragarlos los de la Caixa. Bueno, era así. O sea que con quien le caía bien, muy bien, pero si le caías mal, pues ya fatal lo podías pasar. Bueno, más cosas. Yo creo ¿No hay más? no hay más. Recordad que os esperamos en San Telmo del 29 al 31. Vais a disfrutar. No solo hay además exposiciones de libros de artista, hay además más eventos. Hay un recital poético musical el domingo 31 a las 12 o a la 1. Mario, 12, a las 12. Luego hay también conferencias, en fin.